Esto es marketing para no marketeros. O sea, creo que el lead manager ese es su rol, contestar, o sea, para que si te contestan en menos de 5 minutos, esté ahí luego siguiendo la conversación. Como un humano. Oye, que te contestó y te tardaste 3 minutos en contestarle, 5 minutos, o sea, 10 minutos, va. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Se le asigna al vendedor y el vendedor llega 3 horas después. Entonces regresas al problema inicial. Por más que hayas metido la automatización y el supersistema y todo lo bonito que ahorita acabamos de platicar, de nada sirvió porque el humano no tiene la capacidad. O sea, no, digo, esperemos que sea porque sí quiere y no tiene la capacidad, ¿no? O a lo mejor no le interesa. Uh-huh. También lo hemos visto, pero bueno, vamos a pensar positivo y que es más bien que pues, es un tema de capacidad, de tiempo, de tal. Pero sí es muy, muy importante hacer ese hincapié porque de nada sirve tu Instant Five si no hay alguien detrás. Y es muy diferente la atención de un lead manager a un vendedor. ¿Te acuerdas cuando antes de que empezáramos con bots, teníamos a una persona que respondía a los mensajes? Hacía un muy buen trabajo, porque se daba el tiempo de escribir a las personas, de conectar, preguntar y conseguía la información. Incluso le preguntaba a los vendedores, oye, me están contando de un caso así, que está pasando por esto, sí, el crédito, no sé qué es y tal. Y el vendedor le decía, no, pues tal, por aquí, por acá, por allá. Porque ella no sabía del crédito, ¿no? Y ya le daba la atención y bien, era una atención personalizada y no empezaba mandando información a lo tonto, que eso es lo que hacen muchos los vendedores. Entonces, es muy importante este rol. Y me encanta el comentario de los vendedores, que cada vez lo escucho más. No, es que los prospectos que sí van a comprar ya vienen listos, ya saben que el nuestro tiene más esto que el otro, ya tienen el presupuesto, ya tienen... Sí. Entonces, ¿para qué estás? ¿Para recibir los documentos? Estás de recepcionista de los documentos. O sea, no eres un vendedor. No, tráiganme leads de esos. Sí. No, o sea, no estás entendiendo el sí, ya cambió. El tema. Ya deben entender ya que ya cambió ese... Desde que en los prospectos ya se acercan más por medio de texto a contactarse, ya cambió también todo ese seguimiento por teléfono. Y hasta entender tu producto, porque lo hemos dicho, cuando es un producto vivienda económica, les encanta platicar, te cuentan todas sus historias, te cuentan de su vida, de su familia, que si el esposo, que si mi hija, no es que mis hijos... Es que... Ese es tu cliente. Ese es tu cliente y entonces te toca platicar como esta persona que acabas de mencionar, que estaba en nuestro equipo. Que ojo, o sea, ella todo su día laboral estaba contestando mensajes. Sí. O sea, estaba teniendo conversaciones. Era muy buena en eso. Pero sí, pues era su día. Era todo el día. Todo el día estar contestando mensajes y entrando en la conversación. Y como te decía, era vivienda económica, entonces te contaban y que el marido y que es que trabaja aquí y es que le dan no sé qué y es que gana tanto y es que tal. O sea, pues ese es el rol. Ni modo. Y ya en uno, a lo mejor un ticket más alto, un departamento, pues en una zona un poquito más premium, no sé, 3, 5, 10, 20 millones de pesos, es muy diferente. Ellos no quieren que le estés platicando. A lo mejor es, oye, a ver, va por aquí, es para inversión, ¿cómo estás pensando? Ah, no, lo quiero para tal. Bueno, darle soluciones, pero sí, o sea, es entender a tu cliente, entender al perfil de tu cliente y tener esa conexión. Y tenía muy buena tasa de conversión, ¿te acuerdas? Sí. O sea, el 60% se convertía en prospecto. Uh-huh. Y ya era un prospecto calificado. Sí, con un montón de datos y ya con todo lo que necesitas para el crédito Infonavit y que sin número de seguridad, o sea, eran un montón de cosas. Pero bueno, poco escalable, sí. Pero pues, así como necesitas vendedores, creo que necesitas un equipo de lead managers, si es que tienes tantos leads, ¿no? O por lo menos que tu vendedor entienda que también ese es su rol. O sea, si no vas a dividir los roles, es decirle, oye, tienes 2 chambas, la de conectar y calificar y la de cerrar, porque ellos solo quieren cerrar. ¿Por qué? Porque cuando cierran, ahí está la comisión. Entonces sí entender que pues tienes 2 roles, ni modo, tocan las 2. Así es esto. Y la número 3, de forma práctica, que esa la estamos implementando, tiene como 3, 4 semanas que la empezamos a implementar, pero se ve muy prometedora y a lo mejor en el futuro ya hacemos como
un caso de éxito o dando un poco más de cifras de cómo nos está funcionando, pero estamos viendo muy bien. Le estamos llamando el No Response Filter. O sea, que tiene que ver con el Instant 5, pero aquí lo que hacemos es que durante 8 días queremos, y quiero cuidar mucho mis palabras, porque lo que iba a decir era automatizar el rol del Lead Manager. No quiero automatizar el rol del Lead Manager y que el Lead Manager lo haga un robot, porque es lo primerito que van a querer hacer los desarrolladores. No. Aquí es hacerle la vida más fácil y ordenada al Lead Manager o al vendedor que también tiene que hacer el rol de Lead Manager. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el No Response Filter? Es un workflow, una automatización que estamos haciendo, de nuevo, en nuestro CRM, en el que tiene distintos mensajes por día. O sea, la idea aquí es, ok, que el humano entre hasta que el prospecto ya contestó. Un poco como el Instant 5. Si mandaste el mensaje al minuto 4 y te contesta, ahí inmediatamente le llega otra notificación a tu vendedor y le dice, oye, ya te están hablando, métete a contestar. O sea, tienes un mensaje nuevo que atender. Y aquí la idea es lo mismo, pero si lo que no tenía el Instant 5 es, si no te contestó, ahí muere. ¿Y qué nos topábamos? Pues los vendedores llegaban 5 días después, intentaban mandarle mensaje a todos los que no contestaron el Instant 5. ¿Qué pasa? También te va a pasar que a los primeros 5 minutos no el 100% te va a contestar. Sí pasa. Es una realidad. Entonces, el No Response Filter lo que hace es eso, o sea, es protegernos para esos que no contestaron el Instant 5, ok, ¿qué sigue? Y la idea es, si no te contesta en X tiempo, el sistema le envía una pregunta. O sea, la clave en el No Response Filter son hacer las preguntas correctas de acuerdo a tu producto, de acuerdo a tu cliente ideal, el perfil de tu cliente, cuáles son las preguntas correctas para calificarlo y sobre todo para enganchar, como tú lo decías, o sea, el quien me esté atendiendo mejor, quien entienda, el que entienda por qué dejé mis datos y me ayude, es con el que me voy a quedar y voy a seguir la conversación. Entonces, aquí la idea es hacer que la gente te responda y continúe la conversación. Para que entonces entre el humano a darle seguimiento, a terminar de calificarlo, para entonces sí ya pasarlo al cerrador o cerrar la venta. Entonces, por poner ejemplo del tipo de preguntas, y de nuevo, va a variar porque con el cliente con el que creamos esto, con el primero con el que se probó, ellos tienen 2 desarrollos, ¿no? Bueno, 2 torres de departamentos. Una ya está terminado, ya tiene entrega inmediata y le quedan los últimos depas, y el otro está apenas en construcción. Entonces, estamos generando leads para ambos proyectos. Lo que hacemos es, en el que ya está terminado, hicimos un workflow de No Response Filter, que es diferente a los leads que vienen de acá. Entonces, la idea aquí es, vienen de este proyecto es, primero, si lo quieres, o sea, le mandamos su Instant 5, la presentación, oye, ya estamos entregando, ¿quieres visitar? Aquí como ya está construido, pueden visitarlo, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿quieres visitarlo? Los puedes visitar hoy mismo, ¿no? Y ver el depa muestra y verlos y ya hay gente viviendo aquí. Entonces, esa es la primera. Si no tienes respuesta ahí, que eso es importante, desde el Instant 5, todos los mensajes se cierran con una pregunta. Porque si tú no cierras con una pregunta, ¿por qué te voy a contestar? Solamente, como tú dices, me mandaste información. O sea, y lo que buscas con ambos automatizaciones o ambos procesos es conversación 2 vías. No es ping pong, o sea, sí, ida y vuelta. Entonces siempre cierra con una pregunta. Ese es igual, hack, ¿cómo hacer que te contesten? Cierra con una pregunta. ¿Y cuántas veces vemos que nada más es boom? Y por favor no cierres con la pregunta, ¿cómo te podemos ayudar? Odio esa pregunta. O sea, ¿cómo te contesto? Te dejé mis datos por esto, me mandaste chingos de información. ¿Cómo te puedo ayudar? Pues ya nada, déjame ver la información y veo qué necesito, ¿no? O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Es una pregunta demasiado abierta como para que yo te pueda continuar la conversación. O sea, me intimida tu pregunta porque entonces tengo 3 dudas, ¿cuál te doy? O no tengo resuelto mi crédito, tú me puedes ayudar con... O sea, no sé si me estoy dando a entender, pero para mí es una pregunta demasiado amplia. Entonces yo me iría a preguntas más específicas. Sí, no.
esto o esto, opción A, opción B. Esto es marketing para no marqueteros.